Hola electromaníacos, bienvenidos a un nuevo tutorial. ¿Alguna vez te has preguntado cómo usar el RS485? Cuando nos enfrentamos a comunicar dos dispositivos entre sí, dos componentes electrónicos, dos microcontroladores, lo que sea, tenemos que conectarlo y comunicarlo entre sí, por ejemplo a través de un puerto serie, a través de un UART, vamos a tener un problema si queremos comunicarlo a distancias grandes, porque normalmente con las propias salidas de los microcontroladores y las propias entradas no vamos a poder hacer nada, porque no vamos a poder alargar esa distancia, por ejemplo, con un cable de 400 metros si queremos comunicarlo. Otro de los problemas que vamos a tener son los campos electromagnéticos que tenemos a nuestro alrededor. Y esto es uno de los grandes problemas que tenemos en la electrónica industrial, y es que estamos rodeados de campos electromagnéticos que destrozan las comunicaciones entre nuestros dispositivos y que por eso tenemos que tener muchísimo cuidado y aislar muy bien la electrónica para que no se vea afectada por esos campos. Cuando tenemos que decidir qué protocolo, qué hardware y qué todo usar para comunicar, por ejemplo, dos microcontroladores o un microcontrolador con un ordenador o cualquier otra cosa, por ejemplo, en un entorno industrial, tenemos que tener muy en cuenta todos los factores que pueden afectar negativamente a nuestra comunicación. Entre todo lo que tenemos en el mercado podemos decidir entre comunicaciones inalámbricas, comunicaciones cableadas, podemos decidir velocidades de transmisión de datos, podemos definir frecuencias a las que trabajamos, podemos definir qué tipo de cable usamos o qué frecuencias portadoras usamos si usamos medios aéreos o medios inalámbricos, pero todo esto lo tendremos que decidir en función de dónde vayamos a colocar esos elementos y los factores adversos que nos vayamos a encontrar en el medio. Hablemos del protocolo RS485. Este protocolo, que es altamente usado en la industria, en la ingeniería electrónica industrial, es un protocolo que tiene una característica determinante a la hora de decidir si lo usamos o no lo usamos para nuestras comunicaciones digitales. Normalmente en las comunicaciones digitales lo que vamos a tener es una línea de masa, y con respecto a esa línea de masa vamos a tener tensiones, por ejemplo 1.8, 3.3, 5 voltios, y por ejemplo el 0 va a ser el 0 lógico y cualquiera de esas tensiones el 1 lógico, o al revés, cualquiera de las tensiones el 0 lógico y 0 voltios va a ser el 1 lógico. Estos protocolos de capa física como el RS485, su característica principal es que es diferencial. Que sea diferencial significa que sus tensiones no están referenciadas a masa. Los dispositivos electrónicos comunicados entre sí a través de RS485 comparten dos cables, es decir, se unen a través de dos cables. Estos dos cables van a tener siempre una tensión superior a la de masa, y por tanto nunca van a estar a masa. Y lo que nos interesa no es la tensión de los cables con respecto a masa, sino que lo que nos interesa es la diferencia de tensión en esos dos cables. Cuando una interferencia electromagnética afecta a nuestro bus de comunicaciones del RS485, afecta a los dos cables por igual. En una red de comunicaciones que no sea diferencial, lo que va a ocurrir es que a la masa no le va a afectar. Sin embargo, a la línea de señal sí que le va a afectar. Así que aunque la interferencia electromagnética afecte a las dos líneas, la diferencia de tensión entre las dos líneas va a seguir siendo la misma que la original, sin interferencia electromagnética. Y como lo que a nosotros nos interesa es la diferencia de tensión entre las dos líneas, seguimos teniendo más o menos nuestro valor digital. Bueno, más o menos no, seguimos teniendo nuestro valor digital sin casi alteraciones. Para usar este magnífico estándar, el RS485 con nuestros microcontroladores, podremos usar distintas cosas, pero una de las cosas más utilizadas es el integrado MAX485, que podéis comprar el integrado directamente, o lo que podéis hacer también si estáis prototipando o queréis hacer cosillas pequeñas, es comprar un módulo que contenga este circuito integrado. El circuito integrado y el módulo en sí van a tener 6 pines. Los dos primeros, A y B, denominados como A y B, o como X e Y, son los dos pines que nos vamos a usar para comunicar los módulos entre sí. Habíamos dicho que en este caso, en las comunicaciones semiduplex del RS485 usamos dos cables, así que el cable A es uno de ellos y el cable B es otro de ellos. Conectamos el pin A del primer módulo con el pin A del segundo módulo y el pin B del primer módulo con el pin B del segundo módulo. Otro de los pines que vamos a usar es la alimentación del módulo, es decir, VCC, 5 voltios, y la masa del módulo. Por último nos quedan los pines de control y de transmisión y recepción de datos. De ahí va a ser el pin de entrada de datos hacia el MAX485, es decir, va a ser el pin que conectaremos a nuestro TX del puerto serie de nuestro microcontrolador, de nuestro Arduino en este caso. DO va a ser el pin de salida de datos de nuestro MAX485 y por tanto lo conectaremos al RX de nuestro Arduino. Los dos últimos pines que nos quedan son DE y RE. Son dos pines que nos van a habilitar y deshabilitar la transmisión y recepción de datos a través del bus de comunicaciones.
Recuerda que este protocolo es half duplex, es decir, no podemos recibir y transmitir al mismo tiempo. O estamos escuchando o estamos recibiendo. Para que sea duplex, es decir, que podamos recibir y transmitir al mismo tiempo, lo que tendremos que hacer es tener dos líneas, una para recepción y otra para transmisión. Para poder transmitir, lo que tendremos que hacer será poner esos dos pines a 5 voltios y para poder recibir lo que haremos será ponerlo a 0 voltios. Así que normalmente lo que vamos a hacer es puentear esos dos pines y conectarlos a una salida digital de nuestro microcontrolador. Mientras que estemos escuchando, es decir, casi todo el tiempo, lo vamos a tener conectado a masa. Pero cuando queramos transmitir, antes de empezar a transmitir datos, lo que vamos a hacer es conectarlo a 5 voltios, transmitimos datos y después volvemos a llevarlo a 0 voltios. Al usarlo con Arduino, lo único que vamos a tener que hacer es una comunicación puerto serie. Vamos a ver un ejemplo en el cual hemos conectado un pulsador en el pin número 7 del Arduino Uno y un LED en el pin número 13 del Arduino Mega. Ambos microcontroladores se comunican con dos módulos RS485 y los dos módulos RS485 se comunican entre sí a través de este protocolo. Los microcontroladores con cada uno de sus módulos se comunican a través de puerto serie. Lo único que tenemos que tener en cuenta al comunicarnos, como es un puerto serie, así que no hay complicación ninguna, pero hay que tener en cuenta que tenemos que habilitar la transmisión antes de transmitir datos para abrir el bus de comunicaciones. Así que habilitamos la transmisión conectando el pin de RE y DE del módulo que va a transmitir a 5 voltios. Cuando transmitimos y después de transmitir lo conectamos a masa para poder volver a escuchar lo que nos respondan el resto de microcontroladores que tengamos en la red. En este caso, al presionar el pulsador se va a encender el LED que está conectado en el otro microcontrolador. Ambos códigos te los puedes descargar desde la página web, así que te animo a que entres, el enlace está en la caja de descripción y por aquí arriba. Entra, descárgate los códigos, cacharrea, prueba con ellos y aprende cómo funciona. Si tienes alguna duda, algo que se te ocurra o lo que sea, escríbelo en los comentarios de abajo o en los comentarios de la página web. Y si te ha gustado el vídeo, dame un me gusta, suscríbete si aún no lo has hecho y comparte por todas las redes sociales. Nosotros nos vemos la semana que viene en un nuevo tutorial. Por cierto, para los que me seguís en Instagram, el vídeo que compartí, que os pregunté que qué queréis que era, es un contador digital que está saliendo a través del puerto serie y realmente lo que está haciendo es contar de 0 a 256. Está realizando un conteo de 8 bits, es decir, un byte de 0 a 256 y muestra su salida como, pues eso, como los 8 bits en serie, a través del puerto serie de Arduino.